vamos a estudiar las epístolas universales. Se llaman las epístolas universales porque se trata de epístolas o sin destinatarios especificados o sin autor conocido especialmente o mencionado en el texto, o se escriben a varias iglesias o muchas iglesias de varias regiones o a las iglesias en general, la iglesia universal. Como las epístolas de Pablo son escritos a libros o a ciertas iglesias de los corintios, de los romanos, o a ciertas personas como Timoteo o Tito, estas epístolas de Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, estas 8 epístolas son escritos a personas no especificadas, con excepción de tercera de Juan, sí dice específicamente a quién se dirige esa carta, pero son para beneficio de todas las iglesias en todos los tiempos. Entonces, las epístolas universales son hebreos, por lo que hebreos también no se conoce exactamente, no dice el texto, yo Pablo o yo fulano escribo, apóstol de Jesucristo, escribo esto a otros, sino solamente empieza con su mensaje. Sí da unos saludos a Timoteo o de Timoteo, que ya está con ellos al final de Hebreos, pero no nos dice a quiénes específicamente escribe. También Santiago es en general a todos los creyentes en Cristo Jesús. Primera, segunda de Pedro a los cristianos en varias regiones. Y primera, segunda, tercera de Juan no están con el nombre del autor, pero sí están con los destinatarios, la señora elegida, a Gallo el anciano en general, y por su estilo lo conocemos como Juan. Judas también, sí, sabemos cuál Judas, hermano de Jesús, hermano de Jacobo, pero no es muy seguro de a quiénes exactamente dirigía su carta Judas. Hebreos, entonces, el primero, su autor es desconocido por el texto, las ideas, muchos tienen muchas ideas de Pablo, a la vez el griego que escribe el autor de Hebreos es mucho mejor que en las otras epístolas de Pablo, es a un nivel con Lucas, y algunos han dicho que Lucas escribió esto, pero parece que ha de haber sido alguien que era judío antes. Apolos, otros han sido sugeridos como autores, pero la realidad es que no sabemos con certeza quién será el autor. Todo el mensaje, de todos modos, todo el mensaje ha sido aceptado por la iglesia desde que salió este libro y se conoce desde tiempos apostólicos. Y en vez de ser una epístola, dice más bien que es una palabra de exhortación. En el capítulo 13, en el versículo 22, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, más como un sermón, pues os he escrito brevemente. Se trata de un problema de cristianos que habían sido judíos, convertidos al cristianismo, pero queriendo volver a la religión judía por las dificultades de la persecución. Los judíos en el tiempo del Imperio Romano tenían una dispensación especial para no tener que ofrecer ese sacrificio de incienso a una estatua del César y decir César es Señor. Se le perdonaba eso a los judíos únicamente y a los cristianos no. Y los cristianos no querían confesar a César como Señor, sino Jesús es su Señor.
pues esto les causaba problemas y algunos querían volver a la religión judía porque presentaba menos problemas respecto a esas persecuciones. Y el autor de Hebreos está tratando de decirles, no podemos volver a lo viejo, no podemos volver a la otra religión que teníamos antes. ¿Por qué? Porque Cristo y el cristianismo, a pesar de las persecuciones, Cristo es superior a todo lo anterior. Este libro entonces demuestra que Jesús es superior a toda la religión de los judíos del Antiguo Testamento y habla también de los héroes de la fe que no por las promesas antiguas, sino por la fe de una promesa más grande que venía, esperaban y aguantaban todos los tiempos difíciles en el Antiguo Testamento y hasta la fecha de Hebreos. Los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos es un distintivo del libro. Entonces esto demuestra que Cristo es superior a los profetas. En el capítulo 1, otra vez, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, en estos tiempos de crisis, es decir, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Lo importante de esto es demostrar que Jesucristo es el creador. Jesucristo es el comienzo y a quien constituyó heredero de todo es el fin de todo y es el principio de todo. Jesucristo, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios, de su gloria, y la imagen misma, es decir, la impresión exacta de su existencia, de su sustancia, dice. Y quien sustenta todas las cosas con su palabra, la palabra de su poder, es su palabra poderosa de Jesucristo, es la que sostiene el universo, que mantiene el universo en vida, en acción, en movimiento. ¿Pero por qué? Porque es Jesucristo que había efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él es quien hizo esa tarea de no solamente morir por nuestros pecados, sino también vivir por nosotros. Entonces todas estas cosas lo demuestra que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vemos en primer lugar que mejor que los profetas es Jesucristo, la palabra que viene de Jesucristo, porque Él es el mismo creador, es el fin de todo, es el quien sostiene todo con su poderosa palabra, la palabra del Evangelio. Y luego también en el 4 y siguiente habla de los ángeles, que es superior a los ángeles. Esto nos acuerda de la enseñanza acerca de los gnósticos, que también mostraban varios rangos o niveles de ángeles que se tenía que conocer para llegar a Dios. Esto dice, Cristo no es el de abajo, sino Él es superior a todos los ángeles. También en el 3:3 empieza a hablar de Moisés y dice, de tanto mayor gloria como el que hace la casa, tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros,
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, Cristo es el dueño de la casa de nosotros. Y Moisés es parte de la casa, como nosotros también. Es superior a Josué, lo demuestra en el capítulo 4, porque Josué fue en un sentido superior a Moisés, en que él sí pudo entrar a la tierra prometida, pero de todos modos demuestra aquí que aunque él entró a la tierra prometida, quedó un descanso, un reposo para el pueblo de Dios. Y está demostrando en este capítulo 4 que quedó un reposo, significa que Josué no les llevó a un completo reposo en la tierra prometida, que aún quedaba algo que cumplir en las promesas de Dios. También el sacerdocio del capítulo 4, versículo 14, está demostrando a Jesús como el gran sumo sacerdote. Demuestra que como sumo sacerdote, él traspasó no solamente los lugares santos y santísimos del templo, sino él traspasó los cielos. Que nosotros tenemos que retener. Vean ese versículo 14 y dice, teniendo un gran sumo sacerdote, teniendo a este Jesucristo, ¿por qué vamos a volver al judaísmo a un sumo sacerdote inferior? No, vamos a retener nuestra profesión de fe, vamos a retener nuestra profesión de fe en Cristo Jesús. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, Jesucristo, pero sin pecado. Por eso es bueno tener un sacerdote, alguien que ministra a Dios de parte de nosotros. Pero aún todos los sacerdotes y el sumo sacerdote tendría que ofrecer sacrificio primero por su propio pecado. Pero Jesucristo vivió sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Él es hasta superior al sacerdote Aarón. Lo vemos en el capítulo 7. Porque antes de Aarón, aún en el tatarabuelo de Aarón, el padre de todos los sacerdotes del tiempo de Moisés en adelante, aún en ese tiempo, antes, en el tiempo de Abraham ofreció diezmos a Melquisedec, de quien menciona en este capítulo 7 de Hebreos. Dentro de Abraham estaba la semilla de todo el sacerdocio de Israel, comenzando desde Aarón, hijo de Leví, nieto o bisnieto de Abraham. En Abraham ofreció sacrificio, ofreció diezmos, reconoció el ministerio ante Dios de Melquisedec, el rey de Salem, y menciona también el versículo, el salmo que dice en el versículo 17, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y este es Jesucristo. También es superior al pacto anterior. Ese es el punto del capítulo 8. Que el punto principal de lo que venimos diciendo, que es que tenemos tal sumo sacerdote, tenemos ministro del santuario, todo es por un pacto que Dios hizo. Pero ahora, en el versículo 6, tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.
Pero vienen días, y cito otra vez el Antiguo Testamento, cuando vendrá un mejor pacto, un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con sus padres. Va a ser mejor, va a ser permanente, va a ser escrito sobre sus corazones y habrá perdón para todos. También el lugar donde Dios habitaba entre los hombres, el tabernáculo, después el templo, tenía un diseño, tenía ciertos símbolos dentro de ello para mostrar la importancia del lugar de Dios en el pueblo. Y este capítulo 9 explica todos los lugares del tabernáculo donde se presentaban ofrendas y sacrificio. Y dice en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Está mostrando que el tabernáculo fue el lugar donde podía entrar el sacerdote una vez al año para hacer redención de los pecados, el día de ofrecer un sacrificio por todos los pecados de Israel, pero el sacerdote tenía que ofrecer primero su propio sacrificio otra vez. Entonces, el tabernáculo, como venía de un modelo en el cielo que Dios reveló a Moisés, está diciendo, Cristo es ese modelo del tabernáculo y Él es quien cumple toda la simbología del templo en acercar a la gente a Dios. También el sacrificio es muy importante en la religión judía. El sacrificio, dice en el capítulo 9, sin derramamiento de sangre no hay redención. Y en el capítulo 10 habla de los sacrificios, pero que tienen que ofrecer más y más sacrificios, vez tras vez. Es interesante que Dios no quiere los sacrificios, quiere la obediencia. Y el sacrificio fue una manera de tratar con la realidad que no obedecían. Pero en ese sentido, Jesucristo, dice en el versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces es el mayor sacrificio, el mejor sacrificio. Primero, el capítulo 11 es que habla de los héroes de la fe, mostrando como romanos que la justificación, la correcta relación entre Dios y el hombre, la paz con Dios, viene por la fe, creer en Jesucristo, confiar que Jesucristo es el que perdona, el que murió por nuestros pecados y nos hace acercar a Dios. Dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está diciendo que ellos estaban siempre, del Antiguo Testamento, siempre estaban buscando algo mejor. Sabían que había algo mejor más adelante. Y ese algo mejor fue Cristo Jesús. Comenzando con Abel, que ofreció por fe un mejor sacrificio que Caín, por Abraham, Noé, todos los profetas, Moisés menciona a Jefté, Sansón, David, Samuel, profetas conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, todo eso, pero porque ellos estaban mirando hacia adelante a un mejor pacto, a un mejor sacrificio,
a una mejor promesa en Cristo Jesús. Y nota al final del capítulo, todos estos, versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces no es que Dios les falló, sino que Dios les preservó para nosotros también ser incluidos en esas promesas. Si vemos lo que Dios dice de una vez para siempre, ya leímos el 5:9, la salvación eterna fue obtenido por nosotros, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, Jesucristo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación eterna, es decir, de una vez para siempre, para todos, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está traducido un poco distinto en la Reina Valera, pero es la misma frase que también aparece, por ejemplo, en el 9:12, donde dice: estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La salvación fue obtenido de una vez para siempre, y también la redención del pecado fue obtenido una vez para siempre. Un poco más adelante dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mediante el Espíritu eterno, el Espíritu que es para siempre, no va a cambiar. Algunas cosas sí cambian, pero también más adelante, en el mismo capítulo, nos dice ¿qué más? ¿Qué más nos da Dios? Que es una vez para siempre, es eterno. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. También el 9:26, el mismo capítulo, Cristo no hizo el sacrificio vez tras vez tras vez, sino de una vez para siempre sirvió el sacrificio de Cristo. No, 25, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, o como se establece la Eucaristía en la religión tradicional, como un sacrificio de Cristo cada misa. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces su sacrificio en la cruz fue una vez para siempre, y nosotros con la Santa Cena, solo con símbolos de su cuerpo, de su sangre, nos acordamos, enfocamos otra vez en el sacrificio de Cristo Jesús. Y luego en el 13, capítulo 13, en el 20, menciona el pacto eterno. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Entonces, estas son las cosas que se repite el mensaje
Hay otros como el 10:12, que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. También el 13:8 dice: Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cristo no va cambiando, no se va a superar lo que faltó de Cristo, porque a Cristo no le faltó nada. El mensaje de Hebreos, más como un sermón, una palabra de exhortación y algo muy apto, muy útil para los que están en medio de una religión tradicional, y cuando viene la persecución contemplan volver a la religión tradicional que no ofrece tantas dificultades en cumplir. Pero ¿cómo podemos volver a lo que era sacrificio tras sacrificio, promesas incompletas, y no nos cambiaba? ¿Cómo podemos volver? Dice, vamos a cuidar, varias veces dice en Hebreos, vamos a cuidar, es necesario, porque hemos recibido este evangelio, con más diligencia que atendamos a las cosas que hemos oído, que no deslicemos, que no empecemos a retroceder a las cosas que hacíamos antes. No podemos comenzar en Cristo y, conociendo las cosas de Dios, otra vez volver a la vida anterior solo por conveniencia. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, dice que la disciplina es necesaria para nosotros, para que produzca la paciencia. Tiene fruto toda disciplina, todo lo que padecemos en Cristo Jesús. Produce en nosotros la paciencia, la perseverancia, y podemos ver que no somos de los que retrocedan para la perdición, sino de los que siguen adelante para victoria en Cristo Jesús. Santiago es un libro escrito por un hermano de Jesús, y aquí empieza en las epístolas universales los libros que son difíciles de bosquejar, de poner en categorías de griegas, vamos a decir, o occidentales de pensamiento, que es un punto mayor y un subpunto, un inciso. Es muy difícil. Este libro es más como una predicación con varias ilustraciones o varios puntos, quizás más bien como un libro de sabiduría, como el libro de Proverbios, que tiene enseñanzas cortas sobre varios asuntos. Se puede ver en el libro de Santiago reflejos del Sermón del Monte, varias frases o palabras repetidas que vienen primero en Mateo, en el Sermón del Monte de capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y se oye el eco de las palabras de Jesús en las palabras de su hermano Santiago. Entonces, Santiago es por Jacobo, el hermano de Jesús, el que tomó liderazgo de la iglesia en Jerusalén después de la muerte de Jacobo, el hijo de Zebedeo. El capítulo 12 de Hechos habla de esto. Y este es otra vez como un sermón o como un libro de sabiduría. Menciona mucho la sabiduría. Capítulo 1, versículo 5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. También en el 3:17 habla de la sabiduría de lo alto. ¿Quién tiene la sabiduría de lo alto? Es en sabia mansedumbre, es en el carácter de la persona. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Está hablando de una genuina manera de vivir que demuestra lo que hay en el corazón. El fruto de justicia se siembra en paz
para aquellos que hacen la paz. Y en este sentido, son muy prácticas las enseñanzas del libro de Santiago. Tienen mucho en común con las enseñanzas de Jesús. Dice varias veces, bienaventurado el que sufre pruebas y que aguanta ciertas cosas en la vida. Bienaventurados. Dice mucho de hacer lo que es correcto, de cumplir con los hechos de justicia. Y no para contrastar o contradecir a Pablo, pero sí menciona que la fe siempre va acompañada de las obras. Usa hasta el mismo ejemplo de Abraham, que fue justificado por las obras, su fe fue justificada por las obras, que Pablo usa para decir Abraham fue justificado ante Dios antes de tener la ley de la circuncisión, la distinción de los judíos. Entonces, también el capítulo 2 de Santiago habla de que la fe sin obras no es fe, es solamente hablar, no es genuina esa religión. El versículo 25, a veces esto confunde a algunos, pero no está hablando de la justificación ante Dios, sino la comprobación de su fe. No fue justificada por obras, hablando de Rahab la ramera, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo que es la realidad, el cuerpo se compara con la fe. Las obras van a nacer naturalmente y podemos señalar a Efesios 2:10, donde dice somos salvos por la gracia, por la fe, pero Dios nos ha creado para buenas obras. No están hablando exactamente de lo mismo en cuanto a justificación. Dice otra vez, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras, se demostró por las obras. En el versículo 22, hablando de Abraham, no está diciendo que las obras actuaron aparte de la fe y consiguieron esta justificación, sino que la fe verdadera siempre va a actuar con las obras. Entonces Santiago se puede leer, y no voy a bosquejar el libro de Santiago aquí, solamente porque se puede dividir en varias diferentes partes, tiene muchos temas y vale la pena estudiar cada parte. Cuando cambie el tema, también ahí es donde otro sermón sale